Hola, en este vídeo vamos a ver cómo nos podemos comunicar con la base de datos de nuestro servidor virtual. Anteriormente habíamos instalado el SAMP, tengo aquí el acceso directo y para poder hacer cualquier cosa con la base de datos lo primero que tenemos que hacer es poner en funcionamiento ese servidor. Le hacemos doble clic y aquí en el panel del control del servidor pues entonces tendríamos que iniciar como mínimo la opción de MySQL. Lo suyo es iniciar también el Apache para que podamos tener algún tipo de interfaz a través de la cual comunicarnos con el servidor MySQL. En realidad el servidor este tiene dos cosas para trabajar con las bases de datos. Por un lado tenemos el motor de MySQL, más concretamente el motor de una versión de MySQL que es MariaDB. Y luego, pues lo que tenemos también es un sistema gestor de base de datos, es decir, una interfaz que nos permite comunicarnos con esa base de datos. La comunicación con el motor de base de datos se realiza siempre a través de comandos, pero hacerlo a través de comandos directamente sería muy complicado y muy engorroso, poco productivo. Sería hacerlo del siguiente modo. Nosotros tenemos iniciado el servidor y entonces pondríamos en funcionamiento la línea de comandos del sistema operativo. Para hacerlo en Windows, en el buscador buscamos CMD y nos aparece el símbolo del sistema, que es esta ventanita donde podemos escribir directamente comandos para nuestro sistema operativo. Nos muestra la ruta en la cual nos encontramos en este momento. Le voy a poner cd punto punto para que nos lleve a la carpeta superior y cd punto punto para que nos lleve a la carpeta superior hasta que llegamos al disco C. En mi caso yo lo había instalado en el disco D, entonces voy a decirle que me lleve al disco D. Ahí estoy en la unidad D. Si lo tenéis en el disco C, os quedáis en el C. Si lo tenéis como yo en el disco D, pues una vez en el disco, en la raíz del disco, entonces le vamos a decir que nos permita acceder a la carpeta donde tenemos instalado el SAMP y concretamente el motor de MySQL. En este caso escribiríamos cd espacio contrabarra. La contrabarra se pulsa con AltGr y el botón que está en el extremo superior derecho del teclado, el que está encima del tabulador y a la derecha del 1. Es esta barra, no es la barra del 7, que es esta otra, sino que es la contrabarra, la barra de los directorios. Bueno, pues ponemos, repito de nuevo, cd, espacio, contrabarra, XAMPP, otra vez contrabarra, MySQL, otra vez contrabarra, bin. Lo que le estamos diciendo es que queremos hacer una ruta del disco duro que es esta que estoy diciéndole. Vale, una vez dicho eso, pues efectivamente accedemos a esa ruta. Esa ruta la sabemos porque a la hora de hacer la instalación lo podemos haber visto en el disco D, dentro de SAM, tenemos una carpeta que se llama MySQL y dentro de la carpeta MySQL la carpeta bin, que es donde se encuentra el ejecutable del MySQL, que es el que nosotros queremos poner en funcionamiento. Entonces, efectivamente, una vez que estamos aquí dentro, pues le diríamos que queremos utilizar MySQL. ¿Vale? Se pondría en funcionamiento el programa, pero no le estamos dando los datos necesarios para que se pueda iniciar el motor de MySQL. Hay que decírselo del siguiente modo. Escribimos MySQL y le damos el parámetro "-h", luego un espacio, localhost, que es la ruta donde se encuentra ese motor de base de datos, "-u", para identificar el usuario y le decimos cuál es el usuario root, y a continuación otro parámetro que es el parámetro p, que nos va a solicitar la password. Entonces le damos al enter y efectivamente nos pregunta con la password. Como nosotros no le hemos puesto ninguna password en el momento de la instalación ni posteriormente, pues lo que hacemos es darle aquí a enter y entonces accede. Nos dice que ha accedido a MariaDB y que ha establecido la conexión con el motor de base de datos.
En este momento no estamos dentro de ninguna base de datos, simplemente comunicándonos con el motor de base de datos. Vamos a decirle que nos muestre cuáles son las bases de datos que tenemos ahí dentro. Entonces escribimos show data bases. Bien, a partir de este momento, cada vez que le demos una instrucción al MySQL, a MariaDB en este caso, siempre tenemos que finalizar esto con punto y coma. Show databases. Y entonces nos dice que tenemos varias bases de datos. Estas que son necesarias para el funcionamiento del motor de MySQL, la del PHP-MyAdmin, que es la interfaz que utilizaremos ahora después, y una base de datos que se llama test, pues que viene para poder hacer pruebas. Vamos a decirle que queremos entrar y trabajar con esa base de datos. Entonces le vamos a decir que use test y finalizamos la instrucción con punto y coma. Le damos al enter y entonces ahora nos dice que estamos dentro de MariaDB, dentro de la base de datos de test. Y voy a darle pues alguna instrucción, por ejemplo que me cree una tabla. Le voy a decir create table y le voy a decir que cree una tabla llamada personas, la cual va a tener un campo llamado nombre, ponemos un paréntesis y en el interior nombre, espacio, y le decimos que es un campo de texto variable, es decir, un varchar, y abrimos otros paréntesis en el interior y le decimos que tenga una longitud máxima de 50 caracteres. Bueno, no os preocupéis si no entendéis esta instrucción en este momento, porque poco a poco a lo largo del curso las iremos aprendiendo. Vale, pues entonces, aquí. Finalizamos con un punto y coma, copiáis esto, escribís ese punto y coma, le damos al enter y entonces nos dice que efectivamente ha ejecutado la petición, ¿de acuerdo? Y ha creado una tabla. Bien, pues ahora dentro de esa tabla vamos a insertar algunos registros. Le vamos a poner insert into, el nombre de la tabla era personas y los valores que le vamos a poner, values, abrimos un paréntesis y el primero va a ser, por ejemplo, dentro del paréntesis escribimos entre comillas Juan, luego después de ese paréntesis una coma, otro paréntesis, otras comillas y en el interior, por ejemplo, ponemos Andrea y luego fuera otra coma, otro paréntesis, en el interior otras comillas y ponemos otro nombre, por ejemplo, María. Vale, finalizamos esta instrucción en la que le estamos diciendo que queremos introducir dentro de la tabla de personas tres valores, Juan, Andrea y María. Punto y coma al final, le damos al enter y nos dice que está OK. Vale, y ahora vamos a decirle que nos muestre los datos que hay dentro de esa tabla. Entonces hacemos un select, asterisco, para que nos muestre todos los datos de la tabla from, de la tabla personas. Ponemos un punto y coma, le damos al enter y efectivamente nos dice que hay un campo llamado nombre que contiene los valores Juan, Andrea y María. Bien, este es un modo de comunicarse con el motor de base de datos, pero como estáis comprobando, pues es un modo muy rudimentario, muy complejo y que, aunque nos permite hacer todo lo que nosotros necesitemos, pues es poco productivo. Vamos a cerrar esta ventana del símbolo de sistema y lo que vamos a hacer es utilizar una interfaz que nos proporciona el servidor, que es un sistema gestor de base de datos, es decir, una aplicación que se pone en comunicación con el motor de la base de datos, que tiene automatizados la mayoría de los procesos más simples y que envía esas instrucciones por nosotros a través de la línea de comando. Eso lo hacemos aquí a través del panel de control de la línea del MySQL, le damos al botón del admin y se pone en funcionamiento esta herramienta que se llama PHP-MyAdmin. Esta herramienta del PHP-MyAdmin se pone en comunicación con el motor de base de datos y entonces nos permite pues, ejecutar
las cosas sin que, pues con una interfaz gráfica mucho más fácil de utilizar para el usuario. Aquí vemos las bases de datos que veíamos anteriormente a través de la línea de comando y tenemos la base de datos de test y dentro de la base de datos de test pues vemos que hay una tabla que se llama personas, ¿veis? La tabla personas, que es la que acabo yo de crear hace un momento, y dentro de la tabla de personas, ¿veis? Acabo de utilizar una ejecución de comando que es select asterisco from personas y que me muestra todos los datos que yo he introducido a través de la línea de comandos. En la práctica nosotros nos comunicaremos con el motor de base de datos a través de este sistema gestor, que es el PHP-MyAdmin. Existen muchísimas combinaciones. Podemos tener Oracle y un sistema de comunicación, un sistema gestor, o sea, como motor de base de datos, y un programa para comunicarnos con esa base de datos, o podemos tener, yo que sé, podemos tener PostgreSQL y tener un Workbench para comunicarnos desde el escritorio con una base de datos remota. Eso es lo que suele hacerse, tener por un lado un motor de base de datos y por otro lado una interfaz con la cual nos comunicamos en principio con esa base de datos. Veremos que los lenguajes de programación también se comunican con esa base de datos, es decir, que extraen los datos, los introducen, etcétera, y ellos lo que hacen es, los lenguajes de comunicación, de programación, es mandar los datos directamente a través de la línea de comandos, ¿de acuerdo? En otro vídeo veremos algún sistema para comprobar esto. Gracias, hasta luego.